Miren, yo, pues, por primera vez en estas conferencias voy a dar algo de matemáticas. Y aunque lo que voy a dar fundamentalmente va a ser los fundamentos de los elementos finitos y qué son los elementos finitos, y que vean algún ejemplito, he preparado 3, pero el último es que dura 3 horas. Y entonces, bueno, he estado toda la mañana con el ejemplo, he sacado unas fotografías que luego las verán y verán que realmente el tema es interesante. Pero yo no voy a un programa concreto, sí, veremos algo, no. Yo voy por otras historias. En primer lugar voy a empezar cuestionando un poco las ecuaciones diferenciales. Es decir, si ustedes cogen un libro maravilloso de Lagrange, que se llama La teoría de probabilidad, y leen la introducción, pues llegarán a una conclusión, que tenían una fe con las ecuaciones diferenciales y con los métodos de Newton y Leibniz impresionantes. Laplace escribe en la introducción a la teoría de las probabilidades que si hubiera un ser suficientemente inteligente que conociese todas las partículas, su posición y las fuerzas, sería capaz de predecir cómo habría sido el universo 3.000 años antes y cómo sería el universo 3.000 años después. Eso está escrito por un ser tan tremendamente inteligente como el Marqués de Laplace, que es uno de los 70 y tantos que su nombre está en la Torre Eiffel. O sea, tonto no era. Como ministro del Interior no fue tan bueno, porque ustedes sabrán que fue el que examinó a Napoleón para entrar en la Academia Militar. Él trabajaba de profesor de matemáticas en la Academia Militar. Gracias a eso llegó a ser Laplace, porque si no, en aquella época era bastante complicadillo el tener tiempo para hacer matemáticas. Pero luego el hombre se empeñó en ser ministro y Napoleón le nombró ministro del Interior. Y si leen ustedes las memorias de Napoleón escritas en la isla de Santa Elena, dice que como matemático, fabuloso, pero como ministro, el peor. A los 6 meses tuvo que echarle a patadas. Y dice, aplicaba un razonamiento tan analítico a todo que jamás deducía nada, jamás llegaba a ninguna conclusión. Así que le tuvo que tirar. Bien, yo la primera idea que quiero dejarles bien clara es que la humanidad ha vivido con una fe ciega con las ecuaciones diferenciales que rigen los fenómenos de la física. Y yo necesito criticar un poquito esas ecuaciones diferenciales para que luego no nos parezca muy mal lo que hace la gente que aplica elementos finitos. Miren, yo me he escrito aquí en la pizarra un poquito la deducción de la ecuación del calor, en parte. No me interesan las ecuaciones, sino que lo que me interesa es lo que hay detrás. Miren, bueno, pues esto es una parte muy pequeñita, infinitesimal, de un trozo grande. Y ahí pues se está generando calor, hay unas condiciones de contorno por fuera, etc. Y bueno, ahora con los típicos razonamientos de las ecuaciones diferenciales, pues sacan la ecuación del calor que tiene éxito. Pero nosotros vamos a analizar un poquito cómo sale esa ecuación del calor. Miren, esto es un rectángulo muy pequeñito, y entonces pues el razonamiento que dicen es que se produce un balance energético. La cantidad de calor que sale por los 4 lados pues es igual a la cantidad de calor que se genera. Y entonces yo me he dedicado a calcular cuánto calor sale por aquí abajo, por ejemplo. ¿Cómo encontrarán en todos los libros qué cantidad de calor sale por ahí abajo? Bueno, pues les dirán, el calor va de lo caliente a lo frío, la energía va de lo caliente a lo frío. Bueno, y entonces, pues cogen un puntito que esté dentro, otro que esté un poquito más hacia adentro, muy cerquita, en el medio, y entonces calculan la derivada, o sea, calculan la pendiente. Y eso se lo multiplican por una cierta constante que le llaman la conductividad, y bueno, pues dicen que eso es la cantidad de energía que sale por unidad de longitud. Luego ya, para hacerlo más bonito, pues lo multiplican por la longitud del lado por diferencial de x. Miren, si ustedes eso lo piensan un poquito,
llegarán a la conclusión que ahí están suponiendo algo que no dicen. Vamos a ver, admitamos que sea cierto que depende del gradiente de temperatura la cantidad de calor que pasa, admitámoslo. Bueno, pero ¿por qué se multiplica solo por el gradiente de temperatura en este punto? ¿Y por qué no se multiplica en este o en este? ¿O por qué no se hace un cierto promedio? Es decir, el mensaje es el siguiente: cuando eso es verdad, han cogido el valor de la derivada en el punto medio. Pues eso quiere decir que ese punto medio es la media aritmética de los gradientes. O sea, eso quiere decir que están admitiendo la linealidad. Pero yo me preguntaría, ¿es necesario, es preciso, es una regla a priori tener que admitir la linealidad? La admiten. De hecho, ayer tuve una pequeña conversación con un físico muy notable, el profesor Galindo de esta casa, y me dijo, no, es que la linealidad se admite infinitesimalmente. Digo, bueno, pues muy bien, se admite la linealidad, pero que en principio, bueno, tampoco hay ninguna razón absolutamente cierta como para tener que admitir completamente. ¿La admitimos? Vale, no hacemos otro tipo de razonamiento, pero tengan en cuenta que eso podía ser cuestionable perfectamente. Punto 1. Ahora viene punto 2. El punto 2 es el siguiente. ¿Cómo calculan la derivada en este punto? Estoy por la parte de dentro, ¿eh? ¿Cómo la calculan? Muy fácil, aplican la fórmula de Taylor. Claro, pero aplican la fórmula de Taylor a lo vasto, con un terminito nada más. ¿Está claro o no? Es decir, eso de aplicar la fórmula de Taylor con un término nada más, ¿cuándo es más o menos cierto? Pues eso es más o menos cierto cuando vuelve a haber linealidad, si no eso puede acarrear unos errores relativamente serios. Es decir, hablando muy en claro, porque normalmente yo he aprendido de gente que sabe mucho y que admiro muchísimo, he aprendido que en el fondo esa gente ve las cosas muy claras. Miren, en el fondo toda la gente esta que hace ecuaciones diferenciales siempre están admitiendo las leyes más sencillas posibles, que son las relacionadas con la línea recta, o sea, con la linealidad. Y si no sacan las ecuaciones, si no sacan nada. Entonces, todo está basado ahí. Bueno, yo lo único que he escrito es el calor que sale por el lado de abajo. También he escrito el calor que sale por el lado de arriba, que lo he puesto aquí abajo. Claro, el lado de arriba hace una trampita. Como el calor resulta que va de lo caliente a lo frío, pues claro, entonces para hallar la derivada tengo que coger un punto de aquí y otro que esté aquí abajo, que esté dentro, claro. Y tengo que restar este de este. O sea, tengo que derivar no con respecto a i, sino con respecto a menos i. Bueno, pues yo he calculado el calor que sale por este lado, el calor que sale por este, y ya no me he dedicado a hacer más operaciones, porque se darán cuenta ustedes que este término y este al sumar se van, que este medio y este medio lo que queda es un 1, ¿de acuerdo? Que queda un signo negativo, y entonces, bueno, he calculado la parte que sale por estos dos, y análogamente sale una parte por los otros dos que depende de la derivada con respecto al eje de las x. Y he puesto esto, no he puesto la ecuación, porque ahora ya hay que simplificar, hay que quitar las diferenciales de x y ponerlo todo en un número para que quede bonito. Y queda la típica ecuación. De hecho, los que han llegado pronto y han visto que he empezado a prepararlo, pues había puesto k sub x y k sub y, porque tampoco la conductividad tiene por qué ser igual en las dos direcciones y puede salir una ecuación un poco más compleja. Bien, y bueno, una vez ya montada la ecuación, entonces, ¿qué es lo que se hace entonces? O sea, vamos a pensar un poquito qué es lo que se hace entonces. Es que normalmente todos los descubrimientos se hacen apoyándose en cosas anteriores. Y claro, yo voy a contarles un poquito de los elementos finitos y un poco en qué se basa, pero tenemos que tener muy claro cómo juegan la gente, cómo ha jugado la física y la ingeniería hasta ahora. Bueno, luego viene el tema de resolver la ecuación diferencial. ¿Qué es, en el fondo, qué es resolver la ecuación diferencial? Pues es poner pequeños trocitos infinitesimales uno al lado del otro y de alguna forma ir construyendo la solución poco a poco. Eso sería un método aproximado. Ha habido gente muy lista que ha dado métodos con los cuales sale la solución analítica, que sale en muy pocos casos, y bueno, pues así han conseguido tener un tipo de solución. Bien, estas ideas pues son muy antiguas, es decir, que esto, ¿quiénes fueron los primeros que se les ocurrió?
Miren, en algunos escritos de Raimundo Lulio hay ya meditaciones en las cuales se da cuenta que la física tendrá que hacerse integrando cosas muy pequeñas. Él se da cuenta de que para eso le haría falta tener una máquina capaz de hacer cálculos. Y de hecho, una de las preocupaciones de Raimundo Lulio es construir una máquina que sea capaz de hacer operaciones rápidamente. La gente que quiere mucho, yo soy uno de ellos, Paco Indurain no, a Newton, pues les diría que Newton pues fue uno de los primeros. He contado que Paco Indurain no porque nos deleitó con un discurso magnífico poco antes de su fallecimiento, y yo, que era bastante amigo que él, porque un poco éramos inversos. Yo empecé de físico y acabé de matemático, y él empezó de matemático y acabó de físico. Pero bueno, algunas veces hablábamos de algunas aficiones comunes. Y yo no me atreví a preguntarle por qué cuando hizo su magnífico discurso de 5 libros que han influido mucho en la historia de la humanidad, pues no había puesto los Principia de Newton. Yo se lo pregunté con mucha discreción, porque era muy amable, pero a veces era un poco... Y me dijo, voy a repetir las palabras, perdonen, pero a veces lo digo, porque Newton era un hijo. Lo dijo muy castizo y con todas las palabras. Y era verdad. Es decir, o sea, un gran científico, un hombre excepcional, pero no hay derecho lo que hizo con Leibniz. Que Leibniz, en alguna forma, es quien inventa los elementos finitos. No solo para las matemáticas, sino también para esa gran idea que llevaba de mejorar la lógica de Aristóteles con la combinatoria universal. De hecho, si ustedes leen su mecánica, en el fondo son todo cosas pequeñas que va poniendo juntas unas al lado de la otra. Y de hecho, ¿por qué ingresó en la Royal Society? Pues por la máquina de cálculo que había descubierto, que todavía no la tenía completa. Ahora, engañó a los de la Royal Society porque le hicieron miembro de la Royal Society con una condición, que acabase la máquina. Pero Leibniz era Leibniz, tenía mucho trabajo y no acabó la máquina. Bueno, bien, ya saben que el cálculo diferencial y el cálculo integral, pues en el siglo XVIII se desarrolló brutalmente, en el siglo XIX continuó la expansión impresionante, hasta que, bueno, pues en el siglo XX aparecen problemas que había que resolver y que no sabían resolverlos. A mí me duele muchísimo lo que les voy a contar, lo que les voy a decir, pero hay un hecho fundamental, que es el proyecto Manhattan, para todo este tipo de cosas. Me duele mucho que esté relacionado con la explosión de la bomba atómica, pero hay un señor que a mí me da la impresión que puede haber sido una de las mentes más potentes con diferencia que ha tenido la humanidad, que es John von Neumann. Pues John von Neumann le encargan la resolución de un problema hidrodinámico que es el que iba a provocar la explosión. Es decir, o sea, que era el método con el que... Pero claro, había que resolver un problema hidrodinámico serio de que llegara un fluido con una cierta presión y que entonces provocara una perturbación para que comenzase la reacción en cadena en el tiempo adecuado. Claro, las ecuaciones de Euler y de Navier-Stokes y todo eso, muy bonitas, pero no servían para nada. Las maquinitas de calcular que había en aquella época, que había que adaptarles al circuito a cada problema, pues tampoco. Y John von Neumann lo hizo todo. Diseñó la arquitectura de los ordenadores, esa fue su grandísima aportación, desarrolló las matemáticas necesarias para resolver aproximadamente estos problemas, y bueno, pues explotó la bomba. A él le costó caro, porque murió a los 53 años de cáncer. Bueno, murieron todos. Él, Feynman, les dieron palco de proscenio y lo vieron muy bien. Y bueno, pues bueno, así fue. Pero claro, esto ha dado lugar a poder tener máquinas como las que soñaban Raimundo Lulio y luego Leibniz, con la posibilidad de resolver
muchísimas ecuaciones, muchísimas ecuaciones. Bien, después de eso, ya en el siglo pasado, y digamos en la segunda mitad, ya avanzada la segunda mitad, pues es cuando empieza a nacer ya la teoría de los elementos finitos. Probablemente Zinkiewicz sea uno de los elementos más significados, y la escuela rusa pues da un desarrollo realmente espectacular. ¿Cuál es la idea fundamental de los elementos finitos? Miren, la idea fundamental de los elementos finitos se podría contar de dos formas diferentes. Vamos a ver. Una de ellas sería la siguiente. Ya que he empezado hablando de un problema de calor, pues vamos a continuar hablando con un problema de calor. Imaginemos que tenemos pues una chimenea sencilla, esto va a ser la sección de la chimenea, ¿de acuerdo? Y que tiene aquí pues dos capas, ¿vale? Por aquí dentro está saliendo el humo a una cierta temperatura y fuera está el aire pues con otra temperatura. Y yo quisiera, pues, esto es la chimenea, es decir, o sea, bueno, esto es la chimenea ya resuelta. Es decir, de alguna forma, pues vamos a ver plot y voy a decirle pues que me dibuje las áreas, simplemente, ¿vale? Esto lo he preparado yo antes porque aquí era un poco complicado pues hacer el dibujo, poner las condiciones, etc. Entonces, bueno, pues eso es la chimenea, así de sencillito. Esa chimenea ha llegado un momento en el cual yo le he dicho que la fraccionase en trozos relativamente pequeños. Contra más pequeños mejor. En este ordenador y en esta versión que estoy utilizando del programa ANSYS tengo una limitación, 1000 ecuaciones con 1000 incógnitas. Que eso alguien podrá pensar que es mucho, eso no es nada, absolutamente nada. Es decir, cuando se trabaja de verdad, el número de ecuaciones y el número de incógnitas sube muchísimo. Entonces, admitamos la ecuación del calor con las restricciones que hemos puesto. Y lo único que se hace, voy a dibujar plot elements. Bueno, ahí tenemos los elementos dibujados, es decir, se ha roto, se ve un poco mal, es decir, por el tipo de coloración. Vamos a ver, un momentillo, voy a hacer otra cosa, plot control, y vamos a ver si consigo que lo vean un poquito mejor. Numbering, y vamos a ver si le pongo que numere, vamos a ver si así, vale, bueno, así queda menos serio, pero bueno, se ve un poquito mejor. Es decir, lo he roto en trozos pequeñitos. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Pues lo que voy a hacer ahora es el invento de Galerkin, pero que lo voy a contar de dos formas diferentes. Lo voy a contar como lo conté Galerkin y luego les voy a contar otra formulación absolutamente equivalente que enlazará con lo que les he dicho antes. Que bueno, es muy sencillo lo que les voy a contar, es una simple meditación mía para hilvanar dos cosas, nada más. Entonces, pues lo que se hace es que se resuelve aproximadamente la ecuación del calor en cada trocito y luego se ensambla todo. Vamos a ver, lo que se hace es que se busca la mejor solución aproximada posible de cierto tipo. Ese es el truco. El truco es el mismo que hace la estadística cuando hace regresión. El truco es el de mínimos cuadrados. ¿De acuerdo? Bueno, hay distintas versiones, pero sería mínimos cuadrados en análisis funcional. Es decir, mínimos cuadrados pues, en espacios que tienen bastantes dimensiones. Realmente, la teoría de mínimos cuadrados, y yo seleccioné el tema, pero no va por esto ni mucho menos, es una demostración palpable de que cosas que en principio a lo mejor empiezan como puras especulaciones teóricas, luego pueden tener una trascendencia realmente impresionante e insospechada, como es pues, el aplicar métodos de proyecciones ortogonales en espacios abstractos.
aquí son espacios de Hilbert y espacios de Sobolev, a problemas reales y que además luego funcionan maravillosamente bien, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces pues con nuestra segunda parte de... Yo tengo un problema y es que se ha parado mi reloj. Vale, perfecto. Pues entonces vamos maravillosamente bien. Miren, yo ahora voy con la segunda parte. La segunda parte es, bueno, ¿qué hace la gente esta que hace los elementos finitos para resolver los problemas? Bueno, o ¿qué hace el ordenador cuando se dedica a hacer cosas de elementos finitos? ¿Qué cosa hace? Bien, la gente se le hincha mucho la boca hablando del método de Galerkin y cosas de ese tipo, y a mí me gustaría decirles un poquito lo que es ese método de Galerkin. Miren, el método es el siguiente. Vamos a pensar en un caso muy sencillo y en un problema de calor, por ejemplo. Me da igual que sea de calor que de cualquier otra naturaleza. Entonces, lo que quisiera Galerkin sería conocer la temperatura aquí, la temperatura en este vértice y la temperatura en este otro vértice. Eso es lo que él quisiera. Es decir, si yo lo que estoy queriendo es encontrar la temperatura de un motor cuando está funcionando, digo la temperatura de un motor como puedo querer estudiar la distribución de un fluido en un circuito de aire acondicionado. Me da exactamente igual, es decir, de hecho ahora les enseñaré un poquito el programa y se darán cuenta que, bueno, la intención del programa es abarcar prácticamente todo. Entonces, aquí lo que se trata es lo siguiente. La gente de las ecuaciones diferenciales decían, yo quiero encontrar la temperatura en todos los puntos. Estos dicen, no, yo encontrar la temperatura en todos los puntos, pues me parece muy bien, pero a lo mejor con encontrar la temperatura en 10.000 puntos o en 100.000 puntos, tengo más que suficiente para poder deducir, para luego poder cambiar las condiciones y ver qué es lo que está sucediendo, etc. Entonces, eso es un elemento pequeñito. ¿Y qué es lo que hace Galerkin? Pues Galerkin se inventa una función aproximada que se llaman funciones de Galerkin, que son de la siguiente forma. Es t sub 1 multiplicado por una función que le llama g sub 1 de xy más t sub 2 por una función g sub 2 de xy más t sub 3 por una función g sub 3 de xy más t sub 4 por una función g sub 4 de xy. ¿Qué es cada una de estas funciones? Pues muy fácil. La g sub 1 de xy es una función que en este punto vale 1 y en los otros vértices vale 0. La función g sub 2 lo mismo. O sea, son funciones que valen 1 en el vértice en que uno está calculando y 0 en los demás vértices. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que esa función que tienen ustedes ahí, en el vértice 1 vale t sub 1, en el vértice 2 vale t sub 2, en el vértice 3 vale t sub 3 y en el vértice 4 vale t sub 4. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Pues el paso, por supuesto que la figura es más compleja y cada rectangulito pues tiene su función de Galerkin, por supuesto. Y entonces lo que uno tiene que determinar es la función global dentro de toda la figura. ¿De acuerdo? Yo voy a ceñirme ahora solo a un rectangulito. ¿Cómo se puede encontrar t sub 1, t sub 2, t sub 3 y t sub 4? Luego diré quiénes son las funciones. Y luego les demostraré que lo único que está usando es la linealidad, no está usando nada más. Ahora vamos, ¿qué idea genial han tenido para encontrar esas funciones? Pues la idea ha sido la siguiente. Si no sabemos resolver la ecuación del calor que hemos puesto antes, la derivada segunda de t con respecto a x dos veces más derivada segunda de t con respecto a y dos veces más q igual a 0, si esto no lo sé resolver aproximadamente, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es llamarle a esta expresión sencilla de aquí, llamarle una t aproximada. Claro, si yo esto lo meto aquí dentro, es decir, si yo derivo la t aproximada respecto a x dos veces más parcial segunda t aproximada respecto a y dos veces más q, es seguro que no me va a salir igual a 0.
absolutamente seguro. Es decir, que esto saliese igual a 0, esto realmente sería una quimera. Eso no va a pasar. Eso no va a ser igual a 0. Pero bien, vamos a ver. Eso es una ecuación. Y ahora yo puedo trasladarme a pensar en ecuaciones más sencillas. ¿Ustedes se creen que las ecuaciones que nacen en un problema de ingeniería, cuando sale al final un sistema, ¿ustedes creen que el sistema es compatible y determinado? Pues prácticamente no es nunca ni compatible ni determinado. ¿Por qué? Vamos con una idea geométrica. Imagínense que yo tengo un vector que saliera del suelo y que se levantara un poquito, ¿vale? Y ahora imagínense que yo tuviera que sacar ese vector como suma de dos vectores que están en el suelo. Pues no lo podría sacar nunca, porque si yo tengo un vector que está en el suelo y lo multiplico por 7 y otro vector del suelo lo multiplico por 4 y lo sumo, me sale un vector que está en el suelo, pero no me sale nunca un vector que está fuera. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier persona que pensara un poquito, ¿qué diría? Pues oye, si no puede sacar el vector ese que no está en el suelo, saca el vector más aproximado posible. Y aquí es donde viene la genialidad, el pequeño huevo de color de la ortogonalidad. Es decir, cosas de estas se hacían en los siglos XVIII y XIX con derivadas parciales y problemas de máximos y mínimos, etc. Pero como ahora la matemática del siglo pasado ha convertido el análisis en geometría, pues si uno tiene un vector que está fuera y quiere sacar un vector que esté en el suelo lo más próximo posible, uno ¿qué es lo que hace? Uno lo que diría es, pues voy a hallar la proyección ortogonal, ¿de acuerdo? Y si hallo la proyección ortogonal será lo que esté lo más cerquita posible. Entonces ¿qué le sucede a la proyección ortogonal? Pues la proyección ortogonal es perpendicular a los dos vectores que están en el suelo. Así de simple y de sencillo. Entonces, fíjense, cuando yo meto esto aquí dentro, cuando yo introduzco todo esto de aquí, lo meto aquí dentro, no me sale 0, claro que no me sale 0, estoy fuera, en el suelo, ¿de acuerdo? Pero pues hay unas cosas que no sé, el T1, T2, T3 y T4, yo eso no sé lo que es, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo quisiera conocer, ¿eh? Aunque ya sé que es imposible de resolverlo, me pasa lo mismo cuando estoy en el suelo, tengo un vector y tengo otro vector, yo no sé por cuánto he de multiplicar ese vector y por cuánto he de multiplicar este para obtener el vector que esté lo más cerca posible del vector que yo quiero. Pero claro, es que el truco es muy sencillito. Lo que yo tengo que hacer para encontrar este vector es algo tan simple y tan sencillo como hacer unos productos escalares e igualarlos, y ya está. Claro, este vector no es perpendicular al suelo, pues igual me da, exactamente igual me da, multiplicar ese vector que nunca voy a alcanzar, multiplicarlo escalarmente por los vectores que están en el suelo, que multiplicar la suma me da lo mismo, porque es que la diferencia es este vector que es perpendicular a los del suelo. Es decir, que con esa idea geométrica sencilla, lo que se hace es, esta ecuación, que no va a ser igual a 0, se la multiplica escalarmente por g sub 1 de xy y se iguala a 0. Bueno, por g sub 1, por g sub 2, por g sub 3 y por g sub 4. ¿Ese producto escalar qué es? Vamos a ver, ¿cómo se multiplican los vectores? ¿No se multiplican componente a componente y luego se suma? Pues cuando sean funciones, ¿qué es lo que se hará? Pues multiplicar componente a componente y luego integrar, que es exactamente lo mismo. Entonces, eso que he escrito ahí, eso pues simplemente es esto de aquí, es la integral extendida, en este caso en el rectangulito, de la derivada segunda de la t aproximada respecto a x dos veces por la g sub 1 de xy, diferencial de x, diferencial de y, igual a 0. Lo mismo con g sub 2, lo mismo con g sub 3 y lo mismo con g sub 4, igual a 0, igual a 0, igual a 0. Bueno, vamos a ver. Esto es lo que hacen los ordenadores. O sea, el ordenador descompone, en cada rectangulito hace esas operaciones, pero luego tiene que ensamblar. Es decir, él tiene que resolver el problema en todo el conjunto. Y además, en cada vértice
la función está definida pues en todos los rectángulos o en todas las figuras que tiene a su alrededor. Bueno, en consecuencia, pues aquí hay unas matemáticas algorítmicas ya no tremendamente complicadas, pero que dan lugar a muchísimas ecuaciones con muchas incógnitas que quererlo resolver a mano es imposible. Ahora, con ayuda de un buen programa, bueno, pues la simplificación que uno obtiene, ahora la verán, es realmente impresionante. Antes de encender el ordenador, yo tengo la obligación de comentarles, pues, lo que pensando alrededor de estas cosas, y gracias, pues eso, a la formación en topología y análisis funcional, pues he llegado a la conclusión. Yo voy a demostrarles que el invento de Galerkin, pues es un invento bastante sencillo. Es decir, el invento de Galerkin, cuando trabaja con vértices, pues lo único que hace es reglas de tres, hace linealidad, no hace nada más. Eso dicho así queda un poco... pero bueno, lo voy a demostrar. Es decir, cuando lo demuestre, pues ya está claro que no hace nada más. Ahora, en honor a la teoría de elementos finitos, quiero decirles algo, y es que yo voy a trabajar con elementos que únicamente tendrán 4 nodos en los vértices. Pero claro, si piensan un poquito, porque hay que aproximar solo con 4 puntitos en los vértices, que yo no podría aproximar también poniendo puntos medios en los lados y entonces en vez de utilizar rectas, utilizar por ejemplo parábolas. Todo eso está hecho. Todo eso está hecho. Y además ya es lo que están pensando, que esto, por eso de ahí vino el título de la conferencia, esto es un nuevo desafío intelectual. Porque claro, en las ecuaciones diferenciales solo hay linealidad. Aquí sí que es verdad que no llegamos al límite de que las longitudes sean cero, sí que es verdad. Pero bueno, es que si los procesos son convergentes, llega un momento en que prácticamente no hay nada y en cambio tienes la posibilidad de hacer otro tipo de ajustes. Bien, entonces, controlando un poquito para que no se nos vaya el tiempo demasiado, pues voy a demostrarles que lo que hace Galerkin pues exclusivamente es hacer reglitas de tres, no es nada más. Para eso, pues nada, para eso voy a dibujar un rectángulo que sea relativamente sencillo, voy a hacer unas reglas de tres para sacar la ecuación de la temperatura, me van a ayudar ustedes, pues que si me equivoco luego ya lo fastidiamos todo. Porque lo de Galerkin es absolutamente automático. O sea, vamos a contar con los dedos, O sea, vamos a ver reglas de tres. Y luego pondré la ecuación de Galerkin. Si sale la misma, pues ya está claro, ¿verdad? No hay que hablar nada más. Bueno, me dejarán que dibuje un cuadrado sencillo. Vamos, como lo que voy a hacer es tan sencillo, aunque voy a coger lados que sean la unidad, si cogen otros da igual. O sea, se darán cuenta que es absolutamente homogéneo. Este punto de aquí va a ser el punto de coordenadas 1, 1. Y yo voy a imaginarme que la temperatura que tengo aquí es T sub 1, que la temperatura que tengo aquí es T sub 2, que la que tengo aquí es T sub 3 y que la que tengo aquí es T sub 4. Y ahora, por la cuenta de la vieja, o sea, haciendo reglas de tres, o sea, admitiendo linealidad, que es lo que hacen los de las ecuaciones diferenciales siempre, vamos a estimar cuál es la temperatura en un punto de coordenadas x, y. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá, vamos a ver. Todo van a ser reglas de tres, no va a haber nada más. Voy a tratar de hacerlas un poco rapidito, o sea que síganme un poco a fin de que no me equivoque. A ver, díganme, ¿cuál será la temperatura estimada en este punto que es el central? Pues creo que será T sub 1 más T sub 2 más T sub 3 más T sub 4 partido por 4, ¿vale? Esa sería la temperatura estimada en ese punto, ¿de acuerdo? Es evidente que la temperatura estimada aquí sería T sub 2 más T sub 4 partido por 2, ¿de acuerdo? Y ahora voy a hacer de cabeza una regla de 3 para calcular cuál sería el incremento cuando paso de aquí a aquí, es decir, me interesa calcular la temperatura en este punto. Luego repetiré el cálculo de la temperatura en este punto haciendo reglas de 3 y luego volveré a interpolar otra vez para calcularla de ahí. Voy a tratar de hacerlo rápido. Entonces, a esto, ¿cuánto voy a tenerle que sumar? Pues vamos a ver, a esto le tendré que sumar. Vamos a ver, la temperatura aquí sería T sub 2 más T sub 4 partido por 2. Luego sería, vamos a ver, T sub 2
más t sub 4 partido por 2. Y aquí sería menos t sub 1 menos t sub 3 partido por 2. Esa sería la diferencia entre aquí y aquí, ¿de acuerdo? Pero claro, como eso corresponde a 2, pues partido por 2 y luego multiplicado por x sub 1. Esta sería la estimación de la temperatura en este punto, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora cuál sería la estimación de la temperatura aquí arriba. Pues aquí arriba sería sencillamente t sub 3 más t sub 4 partido por 2. Y luego le tendríamos que poner, pues lo mismo, el 1 medio, y ahora sería el t sub 4 menos el t sub 3 partido por 2 y multiplicado por x sub 1. Esa sería la estimación de la temperatura aquí arriba, ¿de acuerdo? Y ahora, basándome en eso, pues voy a ver cuál sería la estimación de la temperatura en este punto de aquí. ¿Para eso qué tendría que hacer? Pues para estimar aquí tendría a esta de aquí arriba, tendría que sumarle el incremento que corresponde aquí. Para eso primero vamos a restar un poquito, vamos a restar estas dos. Vamos a ver, si resto estas dos, voy a hacer la resta un poco de cabeza, me saldrá t sub 3 más t sub 4 partido por 4, al restar el medio, menos el t sub 1 más t sub 2 partido por 4. Esto es la diferencia de estas dos cosas. Y luego esto otro de aquí, que parece que el denominador es exactamente el mismo, entonces tengo el t sub 4 positivo se irá, y t sub 3 negativo y t sub 3 negativo también se irá. Y entonces pues parece que lo que me quedaría ahí sería t sub 2 menos t sub 1 partido por 4 y multiplicado por x sub 1. ¿De acuerdo? Eso sería el aumento cuando paso de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Eso sería el aumento cuando paso. Entonces, sabiendo ya el aumento cuando paso de aquí a aquí, el aumento aquí sería sencillamente eso multiplicado por x sub 2, porque lo tengo calculado ya con longitud 1. Y ya para saber cuál es la temperatura en este punto, lo único que tengo que hacer es, a esta expresión de aquí, tengo que sumarle esta expresión que tengo aquí abajo. Es decir, que la suma de estas dos expresiones, si no me he equivocado, me daría la temperatura en ese punto. Bien, ¿qué hace el señor Galerkin? Pues el señor Galerkin lo que hace es lo siguiente, coge y dice, multiplico t sub 1 por una función que valga 0 en estos vértices y que aquí valga 1. Esa función la vamos a conseguir con una gran rapidez. Una función que ahí valga 0, es muy fácil, es y menos 1. Una función que aquí valga 0 también es muy fácil, es x menos 1. Pero como quiero que esa función aquí valga 1, pues lo que tengo que hacer es ver cuánto vale esta función en este punto de aquí, que es el menos 1, que el producto me da 4, y dividirlo por 4. A eso hay que sumarle t sub 2 por una función que valga aquí 0, que es y menos 1, multiplicado por x más 1, veo lo que vale esto aquí, dividido por menos 4, más el t sub 3 que multiplica a la función de aquí sería y más 1, multiplicado por x menos 1, que sería esta otra, y aquí partido por menos 4. Y finalmente t sub 4 multiplicado por una función aquí sería el x más 1 por x menos 1 partido por 4. Bueno, pues la suma de esas dos cosas, coincide con esto de aquí abajo. Yo no lo he probado a mano, voy a hacer aquí la probatura a mano. Yo lo he probado con el Maple, es decir, he cogido las dos funciones, he restado y he dicho simplifica, y me ha salido 0. No voy a comprobarlo con todo detalle, sino simplemente lo que vamos a hacer es coger un coeficiente arriba y un coeficiente abajo, por ejemplo, y ver que sale lo mismo. Tal vez el más liado sea el que aparece el producto de x por y. Pues voy a comprobar que el x por y arriba y el x por y abajo son idénticos, ¿de acuerdo? Y si quieren prueben los demás. Vamos, yo lo he probado con el Maple y funciona de maravilla. Y el fondo de la cuestión ya no es la matemática. El fondo de la cuestión es que, bueno, no sé si esto es producto ya de tener, voy a presumir de algo, de tener 4 nietos, pero cada vez más me gusta ver las cosas sencillas. Es decir, y como me he dado cuenta que la gente que admiro bastante lo hace todo muy fácil, pues ¿por qué complicarse la vida cuando a lo mejor lo que hay detrás son ideas muy simples? Pues expongamos las ideas simples y será mejor para seguir razonando.
Vamos a ver. Vamos a contar dónde hay xy aquí arriba, ¿vale? Bueno, he cometido un fallo. Me van a perdonar. Arriba he puesto x1 y x2, y abajo he puesto xy. Bueno, pues va a ser lo mismo. Es decir, vamos a ver, es que me da la impresión que hay algo que hay que ajustar un poquito, ¿eh? Me da la impresión que hay algo que hay que ajustar un poquito. Vamos a ver. Esto hemos quedado que era la temperatura aquí. Yo ahora he dicho que tendría que aumentarle, tendría que ver cuál es esta variación, que esta variación, he dicho que era esto de aquí. Me parece que vamos a tener que pensar un poquito esto, ¿eh? Vamos a ver. Esto es la temperatura aquí, vale. Y luego la temperatura aquí he calculado T sub 3 más T sub 4 partido por 2. Y luego este otro es T sub 3 menos T sub 4. T sub 3 menos... Hay un fallo. Perdónenme ustedes, pero hay un fallo. He ido muy a prisa y hay un fallo. Vamos a ver. ¿Cuál es la variación de temperatura cuando pasamos de aquí a aquí? ¿Cuál es? Es T sub 4 menos T sub 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la diferencia de temperatura cuando paso de aquí a aquí, ¿cuál será? T sub 4 menos T sub 3 partido por 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia cuando me muevo 1. Cuando me muevo x sub 1, ¿qué será? T sub 4 menos T sub 3 partido por 2. Es decir, que aquí este medio está mal. Me he equivocado. ¿De acuerdo? Si quieres, lo vuelvo a hacer. Miren, cuando paso de aquí a aquí, el incremento es T sub 4 menos T sub 3, que corresponde a una variación de 2. Cuando paso de aquí a aquí, lo que varío es x sub 1. Apliquen la regla de 3. Esto por esto partido por 2. O sea que ahí es partido por 2. Entonces, al ser eso partido por 2, este sumando de aquí es diferente. Porque fíjense que lo que yo tengo que hacer es sumar estas dos cosas. ¿De acuerdo? Perdón, vamos a ver. Lo que tengo que hacer entonces es... Vamos a ver. Esto aquí y esto está bien. Y luego, esto otro que tengo por aquí es la temperatura de aquí, y aquí tengo esta, y esta también está bien. Vale. Bueno, entonces... Claro, esta es la diferencia que tengo aquí. Un momentillo. Vamos a ver. Es que he querido ir un poquito a prisa y creo que lo he liado. Esto que tengo aquí es la temperatura en este punto, vale. Luego, esto que tengo aquí es la temperatura en este punto, vale, de acuerdo. ¿Ahora qué me falta? Ahora tengo que restar estas dos cantidades. ¿Estamos de acuerdo o no? Esas dos cantidades, la resta, vamos a ver lo que me da. La resta me da T sub 3 más T sub 4. Vamos a ver. He de restar este menos este, que me da T sub 3 más T sub 4 partido por 4. Perfecto. Luego T sub 1, perfecto. Y ahora vamos con este de aquí, que he de restar este menos este. Fíjense que tengo T sub 4 partido por 2. Y luego tengo menos T sub 4 partido por 4. ¿Qué queda? Queda el T sub 4 partido por 4. Y queda un medio menos un cuarto. Luego tengo el T sub 3 partido por 2 menos T sub 3 partido por 4. ¿Qué queda? Menos T sub 3 partido por 4. Queda menos T sub 3 partido por 4. Y luego, finalmente, ¿qué me queda? Pues finalmente lo que me queda, como estoy restando este de este, me queda menos el T sub 2 partido por 4, menos T sub 2 partido por 4,
y luego lo que me queda es más t sub 1 partido por 4. Ahora está perfecto, parece que está perfecto. Entonces, yo ahora lo que tengo que hacer es sumar esas dos cantidades. Lo que yo he hecho, que ha sido reglas de 3, y perdonen que me he equivocado al hacerlas, lo que multiplica a x sub 1 por x sub 2, ¿qué es? Pues hay aquí otro fallito. Hay otro fallito, porque era esto menos esto. Aquí me he equivocado y esto es t sub 3. Lo he dicho bien y luego lo he escrito mal. Sencillamente es t sub 4 menos t sub 3 menos t sub 2 más t sub 1 partido por 4. ¿De acuerdo? Y aquí abajo, ¿qué es lo que multiplica a x por y? Lo que multiplica a x por y es más por más es más, t sub 1 partido por 4, que coincide. Aquí que tenemos más por más pero con menos es menos t sub 2. Aquí que tenemos más por más partido por menos 4 es menos t sub 3. Y finalmente que tenemos el x por y, que es este, partido por 4 positivo, que es el t sub 4. O sea, coincide perfectamente. Es decir, el mensaje es clarísimo. Es decir, el mensaje es, lo único que hay en las ecuaciones primarias de Galerkin son reglas de 3, que es lo mismo, exactamente lo mismo, que han utilizado siempre los de las ecuaciones diferenciales. Lo presentan de otra forma, lo presentan con el lenguaje funcional, pero en el fondo no hay nada más. Vamos a ver un poquito el programa, vamos a ver un momentito qué cosas se pueden hacer con este tipo de maravilla. Miren, el programa, 2 minutos nada más para describir el programa. El programa es muy completo, es decir, el programa empieza por una parte que se llama preferencias. Yo, claro, cuando esta mañana pues estaba preparando este problema, pues no he querido arrastrar todo el programa y le he dicho que eso era un problema térmico, ¿de acuerdo? Pero fíjense que hay problemas estructurales, que hay problemas de fluidos, que hay problemas magnéticos, en fin, prácticamente cualquier cosa que se puedan imaginar, pues cabe la posibilidad de hacerla. Luego, el programa tiene una parte que se llama preprocesor, que en la parte de preprocesor es la preparación del problema. Es decir, se le ha de decir todo, se le ha de decir cuál es la ecuación diferencial. Cuando uno habla de tipo de elementos, pues esto no es más que decirle cuál es la ecuación diferencial. Luego, pues uno tiene que hacer el dibujo, tiene que decir las propiedades del material, o sea, hay que hacerlo todo, hay que hacer el mallado. Cuando ya uno tiene todo puesto, pues luego viene la parte de la solución. Y en la parte de la solución, fíjense lo que pone aquí, resolver. Y ocurre normalmente LS, que es least square, por mínimos cuadrados, que es lo que les he comentado antes. Entonces, bueno, pues uno, para resolver el problema, pues lo único que hace, claro, este lo ha resuelto muy rápido, y no sale aparentemente nada. Pero si se van luego a General Prospect, pues ahí es donde tienen la posibilidad de sacarlo prácticamente todo. Es decir, pueden listar pues las soluciones y ahora verán, cuando listo las soluciones, pues inmediatamente me da un fichero y en ese fichero me encuentro que me da la temperatura en estado estacionario de 186 puntos en este ejercicio. ¿Cuáles son esos puntos? Pues yo listo, le digo que me liste los nodos, pues aquí tengo las coordenadas de los nodos. Vamos a ver, un momentillo. Bueno, no lo cazo, pero es igual. Pues aquí tienen las coordenadas de todos los nodos que hemos visto antes. Yo he preparado más cosas, es decir, porque voy a simplificarlo, voy a borrarlo y voy a cargar pues otro fichero muy rápidamente, que es una especie de torre de alta tensión. Vamos a ver, resume from y escritorio. Vamos a ver el ejemplo de la torre. Bueno,
Esto creo que todos ven que quiere ser pues como una torre de esas que hay de alta tensión, pero igual que es eso, podía ser la Torre Eiffel. De hecho, tenemos un curso, un máster de investigación matemática entre las dos universidades de Valencia y yo me he encargado de dar los elementos finitos, un semestre de elementos finitos. Y bueno, pues ha habido alumnos que me han hecho un estudio de lo que pasa con la Torre Eiffel en función de las cargas y tal. En fin, aquí no lo puedo poner tan complicado, pero fíjense, una vez he dibujado la estructura, ¿yo qué tengo que hacer? Pues mire, algo tan simple como lo siguiente. Solución, entonces le vamos a definir las cargas, o sea, y cargas pues voy a poner en primer lugar que hay unos puntos fijos, porque si no mal, es decir, nodos, y voy a marcar, por ejemplo, pues estos dos nodos de aquí, los voy a marcar, y voy a decirles que no se mueve nada, o sea que todos los grados de libertad, eso está quieto. Podía ensayar que uno estuviera quieto y que el otro pudiera deslizarse un poquito para compensar, y le digo OK, y luego a continuación, pues miren, le digo, pues voy a poner unas fuerzas en nodos, por ejemplo, vamos a cargarle aquí y aquí, por ejemplo. Okay. Vamos a ponerle en la dirección del eje Y y vamos a ponerle pues menos 1000 newtons, por ejemplo, a ver qué pasa. Okay. Bueno, y ahora ya simplemente, si yo le digo a resolver, solve, voy a seguir también con el método de mínimos cuadrados. Hay más métodos, evidentemente. Lo ha resuelto con bastante rapidez, es un problema sencillo. Cuando resuelve no saca nada porque se lo queda todo dentro. Es decir, es en el paso siguiente, es decir, empieza a darme la información que tienes, en general después del proceso. Y entonces, pues bueno, puedo listar, pero también puedo hacer una cosa, también puedo decirle que me dibuje cómo se deforma, o que me liste pues todas las deformaciones de todos los puntos, y me da un listado de las deformaciones de todos los nodos que yo he puesto. Pero es que hay más. Es que si yo defino una tabla en la cual la tabla la tengo ya definida para que me dé la fuerza y la tensión de cada barra, pues simplemente es cuestión de decirle que lea la tabla. Está muy difuso el fondo. Bueno, pues nos quedamos entonces con el dato de que te da en cada barrita, te da la fuerza que actúa sobre cada barra. Yo voy a preparar un ejemplo un poco más sofisticado, Era acero fundido, pues que lo echaba sobre arena, sobre un molde de arena, y a ver cómo se iba solidificando. Ese ejemplo cuesta mucho más, pero me he sacado unas cuantas fotografías, un poco para que vean ustedes la potencia del método. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Miren, el primer dibujo de todos es un punto que he seleccionado, el punto que estaba en el centro, pues que en 3 horas pues he ido estudiando cómo iba enfriándose. ¿De acuerdo? Se darán cuenta que hay un punto en el cual la temperatura se mantiene bastante más constante, que es cuando pasa de fluido a sólido. Luego, pues, al ver que un ejemplo tan complicado, pues, bueno, tan complicado no, sino, miren, esto era el 50% del dibujo que he hecho. Es decir, que el dibujo era una especie de cuña para una estructura, y entonces, pues, para resolverlo no me hace falta que lo dibuje todo, porque claro, si lo dibujo todo,
Claro, este problema es sencillito y con un ordenador grande no habría ninguna pega, pero es mejor dividirlo en el 50%, por ahí no pierde, y hacer que estudie a partir de ahí. Pero es que se puede hacer mucho más todavía, porque puedo ver incluso dinámicamente, cómo se va enfriando. Y no solo es que lo puedo ver dinámicamente, sino que puedo sacar el cálculo numérico de cómo se va enfriando poco a poco. Es decir, resumen de la conferencia. ¿Yo qué he querido contarles? Pues he querido contarles que Galerkin, que Zinkevich, que se han inspirado mucho en lo que hicieron los clásicos. Los clásicos, pues, no dijeron claramente que admitían la linealidad. Estos tienen la posibilidad de trabajar lineal, como son con las funciones sencillas cuando solo maneja uno de los nodos, o puede uno trabajar con funciones que sean un poco más complejas. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que el número de ecuaciones que salen es con el número de nodos. Entonces, piensen ustedes que los problemas son tridimensionales. Yo aquí he puesto solo problemas bidimensionales, pero piensen que un problema tridimensional, 10 por 10 por 10, me parece que son 1000. En consecuencia, si uno tiene un ordenador potente y una versión de algún programa que no sea solo educacional, pues no puede hacer nada. Pero las posibilidades que pueden ofrecer los elementos finitos cara hacia el futuro, yo creo que pueden ser insospechadas. Y aunque esto lleva tiempo, pero esto me recuerda a lo de la estadística, que cuando nació el SPS y el StatGraphics eran complejos y complicados y tal, y hoy día son unos programas deliciosos. Luego con eso pasará exactamente igual. Y como yo sé que tengo un defecto muy gordo, cosa que no le pasa a nuestro presidente, que es que soy muy serio, pues voy a terminar con un pequeño chiste. Un tal Walter Stewart hace unos años inventó los gráficos de control. Era viejo, bueno, hace unos años, hace 80 años largos. Y entonces se dejó la Bell Telephone Company y se dedicó a dar conferencias. En aquella época no estaba el internet y todo eso, y la gente pues era más desconocida que ahora. Y cuentan, lo he leído en varias ocasiones, que se puso enfermo y que no iba a poder dar la conferencia que estaba programada. Entonces iba con chofer y el chofer le dijo, no hay problema. Es una cosa sencilla, como esto, que es sencillo, que es cazar las ideas y ya está. El chofer le dijo, mira, no hay problema, yo me sé la conferencia. Bueno, y el chofer dio la conferencia. Termina la conferencia. Walter Stewart estaba muy contento viendo que había dado la conferencia al chofer. Y entonces un señor hace una pregunta. Y claro, ahí estaba el problema. ¿Y saben qué hizo el chofer? Se dirigió muy serio y le dijo, mire, lo que usted ha preguntado es tan sencillo que hasta mi chofer, que está ahí sentado, puede responder. Respondió el chofer y nadie más preguntó nada más. Yo les aseguro que no voy a responderles como Walter Stewart y si preguntan algo, pues con mucho gusto les aclararé lo que pueda.